Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en los días de Omer. Estamos en la temporada que hay entre Pesaj y Shavuot. Y en el día 33 de Omer tenemos una celebración. Mucha gente piensa que esta celebración es por la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y esto es lo que vamos a aclarar en este video. ¿Realmente Rabbi Shimon Bar Yochai murió en esta fecha o no murió en esta fecha? ¿Realmente festejamos la muerte de uno de los grandes sabios de Israel? ¿No es eso algo un poco incongruente? ¿Y por qué hay un luto en los días de Omer que en realidad no tienen mucho que ver con el luto posterior que sucedió 1000 años después de la mitzvah de Omer? Todo esto lo vamos a aclarar en este video. Comenzamos. Comencemos por aclarar quién era Rabbi Shimon y qué es lo que pasaba en su época. El Talmud, tanto el Babli como el Yerushalmi, nos cuenta que en la época romana, unos cuantos años, quizás unas cuantas décadas después de la destrucción del segundo templo, encontramos que Rabbi Akiva crea una enorme escuela de 24,000 alumnos o 12,000 parejas de alumnos, los cuales mueren todos en una época entre Pesaj y Shavuot. Y mueren de una forma muy rara, mueren de manera natural, según lo que se entiende del Talmud, aunque hay unas opiniones que hablan también acerca de una persecución. Rav Sadia Gaon lo explica de una forma más hacia una matanza de parte de los romanos, aparte de los alumnos de Rabbi Akiva, pero vamos a quedarnos con lo que se entiende del Talmud, que murieron de manera natural, pero con una muerte terrible. Ahora, si murieron en un solo año, murieron en varios años, eso también es debatible. Pero lo que sí sucede es de que todos mueren en el periodo de tiempo que hay entre Pesaj y Shavuot. Y es por eso que entre Pesaj y Shavuot hacemos un periodo de luto. Los sefaradim lo hacemos desde que termina el último día de Pesaj hasta el día 33 de Omer, y ahí terminamos con el duelo. Los ashkenazim tienen otras costumbres con respecto a esto. Pero todos, tanto sefaradim como ashkenazim, hacemos una fiesta especial en el día 33 del Omer, que es el día 18 del mes de Iyar. ¿Qué es lo que sucede en esta fecha? ¿Cuál es la relevancia de esta fecha? ¿Y cuál es el legado que nos puede quedar a nosotros? Entonces, ¿quién era Rabbi Shimon? Esto es lo que nos va a dejar una gran enseñanza. Los alumnos de Rabbi Akiva mueren, de acuerdo a lo que nos dicen nuestros sabios, porque no tenían la capacidad de honrarse los unos a los otros. Y el honor al cual nos estamos refiriendo acá, no estamos hablando de si eran respetuosos los unos con los otros, de si les abrían la puerta para pasar primero, o si abrían la puerta para pasar, o si dejaban que hablaran en público. No, no estamos hablando de honores superficiales. Estamos hablando del entendimiento que el éxito de otra persona o el crecimiento de otra persona no implica un detrimento para tu propio ser. Y hoy en día vivimos situaciones que son muy puntuales relacionadas con esto. La persecución de este supuesto éxito al cual aspiramos, éxito material o éxito del reconocimiento público o lo que sea, está muy vigente también en nuestras generaciones. Quizás igual o más de lo que existía en la época de los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva. Entonces, lo que nos explican nuestros sabios es de que el eslabón que conecta la Torá desde Moshe Rabenu hasta nuestra generación es justamente Rabbi Akiva. Toda la Torá que pasó por Rabbi Akiva es la Torá que nosotros aprendemos y enseñamos hasta hoy en día. Entonces no podía ser este eslabón de transmisión del judaísmo, de la identidad judía, a través de personas que no podían tener la capacidad de disfrutar o por lo menos estar bien con el éxito ajeno. La competencia que existía entre estos alumnos era una competencia dominada por la imagen egoísta de yo soy más, yo sé más, yo puedo más que el otro. Y sobre todo, nos enseñan nuestros sabios que cuando algunos de los alumnos caían en el error
de Rabbi Akiva, los alumnos caían en el error, otros se alegraban de sus errores. Y eso es algo muy peligroso, porque entonces ya no es un crecimiento a partir de tus propios logros, sino es un crecimiento a partir de los errores ajenos. Mitkabed bekalon javeró es algo gravísimo cuando el Talmud nos dice que la persona que se honra a partir de la vergüenza ajena es alguien que tiene una conducta tan terriblemente corrupta que probablemente no va a poder llegar a trascender su alma. En lo helek leolam haba. Es una persona que no tiene una porción en el mundo venidero. ¿Por qué? No tiene un crecimiento real, sino solamente está viendo cómo posicionarse ante el error ajeno y entonces poder tener esta supuesta imagen de crecimiento. Entonces mueren todos los alumnos de Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva va con nuestros maestros que estaban en el sur, Rabotenu She Badarom, que eran Rabbi Meir, Rabbi Yehudá, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon y Rabbi Elazar. Estos eran, de acuerdo a la corriente principal, los 5 alumnos que Rabbi Akiva enseñó después de haber perdido a sus 24,000 alumnos. Rabotenu Shebadarom, el concepto de nuestros sabios del sur, no solamente se refiere a un tema geográfico, se refiere también a un tema ideológico. El sur es un concepto que nos dicen nuestros sabios que tiene que ver con una conducta, con una actitud. Harrotze leachkim yadrim, aquella persona que quiere adquirir sabiduría, que vaya hacia el sur. El sur en Israel, como lo he dicho en otras ocasiones, es un lugar seco, es un lugar donde no hay riqueza material, donde no hay una riqueza física, material, mundana. Y es el lugar donde más florece la sabiduría. Es decir, que estos 5 alumnos se caracterizaban por una humildad, no por búsqueda de un dominio material, no por búsqueda, justo lo contrario de los otros 24,000 alumnos que fallecieron, no por búsqueda de un reconocimiento, no para utilizar la Torah como una herramienta de dominio, porque esto es lo que sucede, desgraciadamente, en esas generaciones y también en nuestras generaciones. Hay veces que hay gente que presume riquezas físicas, hay gente que presume riqueza intelectual, y la competencia de ver quién tiene el mejor coche o el mejor viaje o la mejor casa también puede estar presente en a ver quién sabe más o quién tiene más conocimiento o quién tiene más reconocimiento. Entonces esto es lo que sucede con los 24,000 alumnos que mueren. En cambio, los otros 5 alumnos son deromim, son 5 alumnos que basan su ideología en la humildad, en la sencillez, en la verdadera sabiduría, no en la riqueza representada en el norte. En el norte de Israel todo es verde, todo son montañas, son árboles, son ríos, agua, abundancia, las mejores tierras para cultivar, etcétera, etcétera. Entonces, ya que explicamos esto, ahora bien, veamos quién era Rabbi Shimon dentro de estos 5 grandes alumnos de Rabbi Akiva. Si nosotros analizamos la Mishnah, el Talmud, nos vamos a dar cuenta que los grandes alumnos de Rabbi Akiva eran Rabbi Meir, Rabbi Yehudá, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon y Rabbi Elazar ben Shamua, que es importante diferenciarlo porque vamos a mencionar también a otro Rabbi Elazar, que era el hijo de Rabbi Shimon. Más adelante lo vamos a mencionar. Quiere decir que en este orden o en esta escala, Rabbi Shimon no era el mayor de los alumnos de Rabbi Akiva, ni el más importante entre ellos, ni tampoco es el que aparece más veces en la Mishnah, ni tampoco es aquel que se dicta la ley de acuerdo a sus opiniones. Era uno de los grandes alumnos de Rabbi Akiva, pero quizás no era el más grande. Y aquí viene algo muy especial. El Talmud también nos cuenta que en cierta ocasión Rabbi Akiva hizo evidente que Rabbi Meir iba por delante de Rabbi Shimon. Esto es de llamar la atención, porque quizás tendríamos que preguntarnos por qué Rabbi Akiva pudiera caer en el mismo error que quizás de alguna forma llevó a la competencia de sus otros alumnos. Porque ahí hay un detalle muy particular en el cual hace notar Rabbi Akiva que Rabbi Meir tenía
quizás mayor poder alágico, mayor fuerza de decisión que Rabbi Shimon, lo cual generaría o podría llegar a generar una competencia entre ellos. Y también esto nos puede llegar a dar un atisbo de quizá qué es lo que pasó con sus otros alumnos, pero ahí ya es especulación y no puedo entrar en un área donde no tenemos fuentes claras. Pero lo que sí sabemos es que el Talmud nos cuenta que el rostro de Rabbi Shimon se desencajó cuando sucede esto. Y se acercó Rabbi Akiva con Rabbi Shimon y le dice, no estés triste, no te molestes, no estés triste. Es suficiente que tu patrón, que el creador del mundo y yo, tu maestro, sabemos la capacidad que tienes. A lo mejor en este momento no estás en la primera línea. A lo mejor en este momento tienes a uno de tus compañeros, a uno de tus colegas, que en este momento tiene más éxito que tú. Pero no te preocupes, porque tu fuerza y tu capacidad son enormes y Hashem, el creador del mundo, y yo lo sabemos. Entonces pasa el tiempo y encontramos una situación maravillosa que creo que es la que nos ayuda a entender quién es Rabbi Shimon. El Talmud en el Tratado de Sukkah menciona esta frase que nos dice exactamente quién es Rabbi Shimon, hablando ya de Rabbi Shimon y de su hijo, Rabbi Elazar, que tienen una historia muy amplia, una historia muy grande. Ellos estuvieron escondidos en una cueva durante mucho tiempo, justamente por una persecución del ejército romano, donde solamente se alimentaban de un riachuelo que pasaba dentro de esta cueva, y había un árbol de algarrobo, que en hebreo se llaman jarubín, son unas pequeñas vainas que dentro tienen una semilla que tiene bastantes nutrientes, es conocida porque tiene un sabor similar al chocolate. De hecho, el té de chocolate no existe, pero se hace té de algarrobo que tiene sabor a chocolate. Pero bueno, eso ya es un paréntesis aparte. Al salir de la cueva, suceden ciertas cosas con Rabbi Shimon y Rabbi Elazar. Solamente vamos a hablar de las relevantes. Rabbi Shimon dice una frase que dice así: Raiti bene aliyah vehem mu'atim. He visto el mundo, he buscado a la gente que quiere crecer, a la gente que quiere ser ben aliyah, un hombre, una persona que se construye con crecimiento. Ben aliyah, ben es hijo, pero también es binyan, es construcción. Bene aliyah, la gente que busca el crecimiento son muy pocos. Y dice, im elef em, si son 1000, ani ubni mehem, yo y mi hijo somos de ellos. Im me'aem, ani ubni mehem, si son 100, mi hijo y yo somos de ellos. Im asaraem, ani ubni mehem, si son 10, mi hijo y yo somos de ellos. Veim shnaimem, si son 2, ani ubni hem, mi hijo y yo somos esos 2. Es una cosa muy interesante, porque por un lado pudiera ser o se pudiera interpretar como una idea totalmente soberbia, de decir, hay muy poca gente que realmente crece en este mundo. Si son 1000, mi hijo y yo, bueno, más bien yo y mi hijo, ni siquiera mi hijo y yo primero, yo y mi hijo somos de ellos. Y luego si son 100, y luego si son 50, y luego si son 10, y si son 2, aparenta una formulación de soberbia, pero no. Aquí hay un secreto muy importante, que es que uno tiene que tener una actitud. La verdadera humildad está en la actitud de que todavía tienes mucho por aprender, que tienes mucho por crecer. Lo que dice Rabbi Shimon no es, he visto gente grande. Raiti gedolim umuatimem. No está diciendo, vi gente grande y son muy pocos. Y si son 1000, mi hijo y yo somos de ellos. Y si son 50, y si son 10, nosotros somos de ellos. O si son 2, nosotros somos ellos. No dijo eso. Dijo, Raiti bene aliyah umuatimem. He visto que la gente que aún desea crecer, que tiene aspiraciones de crecimiento, que se saben que han crecido, pero que les falta, son pocos. Son pocos. Y entonces por eso dice, si son 1000 o si son 100 o 50 o 10 o 2, yo y mi hijo somos de ellos. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que antes que nada,
él reconoce que le falta crecimiento, reconoce que le falta aún buscar más elevación. Pero no solamente para él, sino él también le transmite esa idea a su hijo, a Rabbi Elazar, que hay que saber que uno realmente no ha aprendido suficiente, que a uno realmente le falta aprender. ¿De quién vas a aprender? De tus maestros, de tus amigos, de los que te rodean, pero que todavía hay hacia dónde crecer. Ven aliyá, tengo mucho para crecer. No importa, ahora bien, cuánto sepas o cuánto no sepas. Hoy en día, lo que sabes o lo que no sabes de verdad es completamente irrelevante. Le preguntas a Google y te contesta todo. Un maestro de Israel hoy en día, un maestro de vida, no va a ser la persona que sepa más. No es una enciclopedia andante. Una persona que tenga la capacidad de educar con su ejemplo. Y es precisamente esto lo que es Rabbi Shimon. El incidente que tiene con Rabbi Meir y toda la historia de los 24,000 alumnos que mueren, le deja a Rabbi Shimon esta idea de que todos estamos creciendo y de que lo que realmente nos debemos enfocar es en cómo yo puedo seguir creciendo. Y eso es lo que le enseña a su hijo. Y esa es la grandeza de Rabbi Shimon. Y aquí viene una cosa muy fuerte que voy a decir. Nadie sabe o no se sabe a ciencia cierta cuándo murió Rabbi Shimon. Esta idea de que Rabbi Shimon muere en Lag BaOmer y que esa es la fecha en la que dejan de morir los alumnos de Rabbi Akiva es poética y es muy adecuada en concepto, pero no hay una prueba fehaciente de que así sea de facto, pero en concepto es completamente real. Lag BaOmer. El 33 de Omer, el 18 de Iyar, si nosotros vemos tanto el Talmud como los libros de ley judía, como por ejemplo el Bet Yosef, Shulchan Aruch, etcétera, etcétera, las autoridades halágicas, nos vamos a dar cuenta de que el día 33 de Omer tiene varias opiniones de por qué es un día de fiesta o por qué en esa fecha se celebra cuando dejaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva y también por qué se celebra Rabbi Shimon en esa fecha. Entonces, más allá de si de facto es la fecha de fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai o no, lo que sucede es de que cuando fallece Rabbi Shimon Bar Yochai, deja este legado de buscar ser alguien que crece. Y el que busca siempre crecer es también el que mayor luz, en cierto sentido, le trajo al mundo. Sin meternos en la parte histórica y técnica de exactamente cómo es que se redacta el Zohar o qué es lo que contiene el Zohar. Para nosotros que somos, nosotros me refiero a mi persona o quienes son compatibles con mi manera de pensar, muy analítico, muy de forma y de fondo, determinar exactamente, es claro que el Zohar no fue una obra hecha únicamente por Rabbi Shimon Bar Yochai, eso es súper importante. Pero por supuesto que sí está basado en las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y sabemos que prácticamente toda la verdadera Kabbalah surge también del Zohar. Hay otros libros anteriores al Zohar que son muy importantes. Pero aquí estamos hablando de este brillo. La palabra Zohar o el Midrash de Rabbi Shimon se refiere a este brillo. ¿Cuál es este brillo? ¿Cuál es esta grandeza? El brillo y la grandeza es que la persona que tuvo esta actitud de no tratar de ser más que los demás, sino ver cuánto le falta todavía para poder llegar a ser mejor él mismo, esa es la cura de la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. Y cuando Rabbi Shimon deja ese legado, entonces se puede dejar de sufrir y de enlutarse por la muerte de los otros 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, porque ahora tenemos la fórmula clara de cómo vencer esa ideología que es tan destructiva, que es buscar crecer y buscar siempre ser un Ben Aliyah. Aunque tengas 119 años, aunque hayas estudiado todo, aunque hayas experimentado todo,
sigue siendo un Ben Aliyah. Un Ben, es decir, un hijo, aunque tengas 80, 90, 100 años, todavía puedes crecer, todavía puedes aprender. Y eso es lo que le enseñó él a su propio hijo, a Rabí Elazar. El 33 de Omer, entonces, de acuerdo a varias opiniones, tiene que ver con las fechas que podemos enlutarnos o las fechas que son alegres dentro del calendario desde Pesach hasta Shavuot. Es decir, que los alumnos de Rabbi Akiva no murieron en los días alegres que hay entre Pesach y Shavuot, solamente murieron en los días neutrales que después se convirtieron en días de luto. Y con esto vamos a terminar esta clase, este pequeño video. Es decir, que los propios alumnos de Rabbi Akiva murieron solamente, de acuerdo a esta opinión, en los días que no son días de crecimiento, que no son días como Shabbat, que no son días como Yom Tov o como Rosh Hodesh, que son días especiales, que la gente tiene mayor inspiración para crecer. Los días neutrales son los que, es decir, el concepto del día neutral es lo que lleva a la persona a la competencia negativa y al odio y al resentimiento mutuo o a la envidia o al tratar de recibir honor en base a la vergüenza ajena. Entonces en este día, en el 33 de Omer, también se festeja el legado de Rabbi Shimon, haya sido o no haya sido que es el día físico de su muerte. Tanto haya sido el día físico de su muerte como que solamente se celebra o se le da esta fecha de importancia porque Rabbi Shimon deja el legado concreto para poder superar los errores del Omer. ¿Y por qué en el Omer? Justamente, ¿por qué en el Omer? Porque el Omer, mucho antes de la época de Rabbi Akiva, mucho antes de la época de Rabbi Shimon, es la época del crecimiento. Es la época que hay entre la salida de Mitzrayim y la recepción de la Torá. Es la cuenta donde día tras día tratas de sumar en tu conducta, tratas de sumar en tu crecimiento. Pues los alumnos de Rabbi Akiva murieron en estas fechas, para indicar justamente que lo que les faltó, lo que no podía permitir que ellos fueran quienes transmitieran la Torá a las siguientes generaciones, era la búsqueda de ese crecimiento personal. No de ser más que los demás, sino de ser mejor por mí mismo. Solamente competimos realmente con nosotros mismos, con nuestra propia mediocridad, contra nuestra propia ignorancia, contra nuestra propia apatía, no con nadie más. Por eso murieron en estas fechas, porque estas son las fechas del crecimiento. Y era evidente que si solo morían en estas fechas durante varios años, algo andaba mal con esto. Pero finalmente murieron todos. Y es justamente en estas fechas, en Lag BaOmer, cuando se celebra lo contrario, cuando podemos llegar a decir, entendimos el mensaje. Los otros alumnos de Rabbi Akiva entendieron el mensaje, pero si Rabbi Shimon no fue el más destacado de todos esos 5 alumnos, sí fue el más destacado en este asunto, que no tenía que ser el más destacado, que solamente tenía que buscar ser una mejor persona, ser un Ben Aliyah, ser alguien que busca crecer. Qué poderoso mensaje, qué poderosa idea, qué estrategia tan efectiva y asertiva para nuestra vida, para la vida que tenemos hoy en día y que nos rodea y que nos lleva a las envidias, a querer tener reconocimiento, a querer tener poder, riqueza, cuando nada de eso suma realmente a quién eres. Nada de eso suma realmente a lo que verdaderamente eres. No compitas con los demás. Solo trata de ser un poquito menos apático hoy de lo que eras ayer, un poquito menos ignorante de lo que éramos ayer, un poquito menos egoísta de lo que éramos ayer. Esa es la verdadera competencia. Ese es el legado de Rabbi Shimon. Y si somos Bnei Aliyah, aunque seamos pocos, seamos de ellos. Muchísimas gracias por volvernos a acompañar una vez más. Ya estamos aquí de regreso. Ya vamos a tener
nuestra periodicidad común hasta las próximas vacaciones, me imagino. Pero bueno, les agradecemos mucho por seguir conectados con nosotros, por seguir mandándonos sus comentarios, por seguir dándole like a nuestros videos y por seguir generando entre todos este canal de conexión que es Gesher, que es justamente un puente de conexión. Y les pedimos una vez más que si no están suscritos, suscríbanse a nuestro canal. Si pueden compartir el video con alguien que quizás le pueda ser útil, adelante, siéntanse con la libertad de hacerlo y que podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos mucho tiempo más. Nos vemos la próxima.